Bendiciones. Hola, hola. Se me olvidó subirlos. Pues estoy pensando en el video cómo hacerle. Bueno, buenas noches, bendiciones, bienvenidos al canal Nueva Vida en Cristo. Hoy miércoles de apologética, y sí que va a haber apologética el día de hoy. Ahora sí, con todo en la defensa de la del evangelio, en defensa de la verdad, en defensa de las escrituras. Por ahí, a veces algunos se molestan que les dicen protestantes, es que son protestantes, ustedes por todo protestan, ¿verdad? Y bueno, protestar, ¿de dónde viene protestar? Cuando yo empecé a ver y de dónde viene esa palabra, son palabras compuestas, pro y testar, a favor de, testar, testamento, bueno, está escrito, entonces en favor del testamento, es como cuando es pro vida, están a favor de la vida. Entonces sí es protestar, sí, porque no se puede uno quedar en silencio, no se puede uno quedar callados, y por eso este día de hoy, miércoles de apologética, con el pastor Gilberto Quintero y también con el hermano José Rodríguez, los dos desde allá, desde Estados Unidos. Vamos a dar inicio dándole la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración al único que es digno de recibirla, al Señor Jesucristo, porque es el que dio su vida y derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, para poder reconciliarnos con el Padre. No hay otro nombre al cual nosotros podemos ser salvos, el cual vamos a aclamar, nombre sobre todo nombre. Así que vamos a dar inicio. Mi nombre es Yadira Molina, transmitiendo desde Chiapas, México. Adelante, pastor. Muchísimas gracias, hermana Yadira, hermano José. Gracias por nuevamente tenerme aquí en el programa Nueva Vida en Cristo. Estoy muy contento, muy alegre, a las expectativas de la conversación de esta noche, porque siempre es algo bueno con ustedes, y también a todas las personas que estén con nosotros en este día. Que estén con nosotros en este día. Queremos ver sus comentarios, el feedback, cómo estamos, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus aportes, cuáles son sus preguntas, sus refutaciones, que son muy, muy importantes. Si usted va a refutar, que sea en esta noche de una manera excelente. Por favor, se le ruega, se le pide que lo hagan en esta noche. Así que aquí estamos. Amén, amén, así es. Con toda la energía, con todo esa nueva vida en el cual hemos creído, ¿verdad? En el cual hemos iniciado, con todo ese vigor, con todo ese amor hacia el Señor Jesucristo y hacia su palabra. Adelante, hermano José. Amén, amén. Muchísimas gracias. Buenas noches, pastor, hermana y pueblos que voy pasando, dice una canción en México. Así es que bueno, pues hoy tenemos un tema como siempre muy importante, y siempre hay que aclarar, ¿no? Que no es el propósito dañar a nadie, pero sí hay personas que degradan su misma fe, y como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Dice, estoy puesto para la defensa del evangelio. Cada cristiano tenemos una responsabilidad, pues conocemos el evangelio, tenemos que nosotros afrontarlo. Por eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:11, dice, y serán perseguidos y serán aborrecidos por causa de mi nombre, porque el Señor Jesucristo sabía lo que iba a venir, y desde muy temprano los apóstoles dieron sus vidas, después los primeros 3 siglos, y pues por siempre ha habido un remanente de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hubo en el pueblo de Israel. Así es que bueno, y nosotros estamos listos aquí no para atacar a la persona, sino para ir a los argumentos. Así es que bueno, mi nombre es José Rodríguez, les saludo desde Chicago, Illinois, pero soy hecho en México. Y bueno, pues tenemos el tema acerca de Dante Urbina, y queremos decir algo. Bueno, yo
no vamos a hablar de su persona, ni lo vamos a acusar de tonto, de nada. Vamos a acusar de las herejías que ha dicho, porque no es la primera, pero nos vamos a enfocar en la que dijo recientemente. Así es que repito, no lo vamos a acusar de tonto ni de otra cosa, sino de herejías. ¿Por qué? Porque promueven todo esto, promueven. Donde yo soy, yo nací en un lugar católico, yo fui monaguillo, mi mamá fue franciscana y vivimos en el catolicismo a manos llenas, lo vivimos, pero a más no poder. Y cuando yo vine a Estados Unidos, yo iba a 3 misas, hasta 4 misas por semana. Los domingos, cuando menos me aventaba 2, lo mínimo 2 misas, porque me decía mi mamá que cada misa era un escalón al cielo, y yo decía, me voy a avanzar lo más que pueda. A veces iba hasta misas polacas, misas griegas, pero yo iba, porque tenía que cumplir. Decía mi mamá, no olvides, hijo, que cada misa es un escalón al cielo. Y nos han enseñado muchas cosas que no están en la palabra de Dios. Así es que, bueno, sin más ni más, mi hermana, a la hora que usted diga, usted tiene la llave del motor de arranque y los controles de este barco, y créanlo o no, yo estoy listo desde ayer. Adelante. Amén. Amén, amén. Adelante, hermana, adelante, hermana. Que estaba viendo aquí para ver si podíamos subir, a ver si el video, pero bueno, ya vamos por ahí, ya creo que ya lo han escuchado, esta nueva, no sé cómo llamarle, a veces creo que se creen que van a descubrir el hilo negro, que tuvieron nueva revelación, no sé. Y el querer, a veces creo que con el afán de figurar o de, más creo que eso de figurar, ¿verdad? Porque sí se tiene que tener mucho respeto a la palabra. Y en este afán, pues caen en herejías, caen en blasfemias, y bueno, así que vamos a darle el paso al pastor para que explique esta nueva blasfemia, porque realmente no hay otra manera, aunque lo han querido cambiar, han querido decir que no dijo nada malo, que no se debe por ahí leía que pues que es una interpretación personal que él hizo, que eso no se le debe atribuir al magisterio, no se le debe atribuir que ese es el pensamiento de la Iglesia Católica, sino únicamente al pensamiento de una interpretación personal, nada que ver que afecte a la creencia del, de la Iglesia Católica, pero vemos que son personas que están defendiendo su fe, son personas que influyen, que están dando una enseñanza. No es cualquier persona que el día de hoy se levantó y dijo, voy a decir esto, ¿verdad? No, son personas que son estudiadas, que ellos mismos se dicen, yo soy apologista, yo estoy defendiendo mi fe, yo estoy dando una enseñanza, y a los maestros es a quien más se les va a exigir, y van a estar siempre bajo la lupa, y más si es de la palabra de Dios. Así que adelante, pastor. Amén. Gracias, querida hermana, querido hermano José. Antes que nada, voy a leer una definición. La definición que quiero leer en esta noche es la palabra blasfemia. Dice, palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Lo que dijo Dante Urbina de manera personal, sin achacárselo al magisterio, aunque lo ha aprendido de ahí, porque toda la mariología ha salido del magisterio. Todo ese desarrollo es producto del magisterio, así que es muy tarde para que quieran achacarle la blasfemia que dijo Dante Urbina a su persona y no al magisterio de la Iglesia Católica. Lo digo y lo reitero nuevamente. El magisterio de la Iglesia Católica es mefistofélico. Esa es la otra palabra que voy a dar la definición. La definición de mefistofélico. ¿Qué significa eso? Dice que es extremadamente perverso o diabólico.
¿Por qué? Porque ha generado y ha creado un evangelio aparte, paralelo al evangelio verdadero, que es aquel que dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y por qué acuso al magisterio de la Iglesia Católica de esta manera? Porque es el magisterio católico durante 1500 años, desde el siglo IV, ha desarrollado la maleorotría a donde va. Han cambiado la ontología de la Virgen María de un ser humano a un semidios, con atributos divinos, con cosas que solamente le competen a Dios. ¿Cuál fue la blasfemia que dijo Dante Urbina? Que Juan 3:16 también se puede decir así. Yo creo que no, Dante Urbina, yo creo que no, Iglesia Católica. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no cabe ni una otra persona más, porque esto le compete solamente a la deidad, a más nadie. La salvación le compete solo a Dios. Solo Dios salva. Cuando Juan el Bautista vio a nuestro Señor Jesucristo, lo señaló y dijo, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué ha hecho la Mariología? La Mariología ha creado una película de ciencia ficción teológica para darle a una figura femenina más de lo que esa figura femenina se merece o se haya preparado para ella. Y esa es la gran blasfemia que ha dicho. Todos sus estudios, todos sus debates no han servido de absolutamente nada al momento que hace esta gran blasfemia. Ahora bien, hermano José, el amor de Dios o alguien puede igualarse al amor de Dios por el mundo. Negativo. Negativo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y quién puede amar a todo el mundo? ¿Quién puede amar a la creación, al ser humano, sino aquel quien la hizo, que la creó, Y quien la pastor, diseñó, quien la pensó? Dígame, hermano. y eso es bloquear él sin darse cuenta, pero yo creo que sí se da cuenta. Sí se da cuenta, porque repito, no lo estamos acusando de tonto. Él sabe y tiene estudio. Bloquea el propósito de Dios porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando del propósito de Dios. Y él hace a un lado a Dios y pone a María, pero también se puede decir así. Él sabe lo que está diciendo, porque tiene estudio. Exacto, exacto. No está hablando una Ese persona que apenas empezó ayer. exacto, o un cristiano o un católico de a pie que no tiene preparación teológica, alguien que solamente vaya con la corriente de la idolatría que llevan, que no haya estudiado, sino que solamente se dedique a vivir como lo que ve, practica porque lo aprendió de esa forma de sus padres, sus progenitores y de las masas que acuden a toda esa todo ese fervor idolátrico que proceden que hacen en sus procesiones y sus festividades. Ahora bien, lo que él está haciendo es cuando Pastor, él dice, perdón que lo interrumpa, en esta parte donde dice que de tal manera amó María al mundo, estaría dándole también los atributos de, no sé, de omnisciente, de omnipresencia. sí, claro, está directamente posicionándola a igual que Dios. O sea, que una persona, un ser humano creado, producto de la relación sexual de sus padres, es igual que Dios y que esa persona se iguala a Dios en la labor que está haciendo.
O sea, la está poniendo en la posición indispensable de divinidad. Ahora, la excusa que tiene es que, bueno, María lo dio a luz, pero a esa excusa le añaden la película de ciencia ficción, que es la mariolatría. La mariolatría o la mariología es todo lo que han añadido o creado ficticio con respecto a la persona de la Virgen María que ellos han creado. Por eso es que ellos no aman a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no aman ni siquiera a la mamá de Jesucristo y el amor lo tienen confundido. El amor lo tienen, mira, hay algo que sucede en el ser humano y más pasa en los hombres. En los hombres se enamoran de algo que han una relación que han creado en su mente primeramente. El hombre crea la relación en la mente, se enamora de esa relación y la mujer ni siquiera por ahí se siente atraída por ese hombre. Pero ese hombre ya hasta se siente dueño de esa mujer. ¿Por qué? Porque han creado una relación ficticia en la mente. Entonces ellos han creado un personaje ficticio en la mente del magisterio, le han dado vida a través de los siglos y a ese personaje es que ellos veneran. Ellos no veneran a la madre de nuestro Señor Jesucristo, a la María de la Biblia no. Por consiguiente, al Jesús de la Biblia tampoco. Y al Jesús de la Biblia es que hay que amar. Al Jesús de la Biblia es que hay que seguir. Al Jesús de la Biblia es que hay que predicar. Si tú no amas al Jesús de la Biblia, si no predicas al Jesús de la Biblia, no puedes tener una relación íntima con esa persona, sino con el personaje que has creado. Ahora bien, la Iglesia Católica ha creado dos personajes que son antibíblicos. Uno, la María de la Iglesia Católica es un personaje ficticio. Dos, el Cristo de la Iglesia Católica es un Cristo impotente que no puede ni siquiera limpiar perfectamente a los que mueren creyendo en él. Entonces, ¿cómo puedes decir que estás viviendo lo que han vivido los cristianos del primer siglo cuando en realidad lo que estás viviendo es ciencia ficción? Te estás viviendo la ficción creada por el magisterio. Esta mujer que fue creada por el magisterio es lo que ahora los religiosos marianos, porque le pertenecen a María, los religiosos mariólatras, esa persona que han creado ellos, esa persona es la que ellos veneran, no a la María de la Biblia. Hermano José, hermana Yadira, hermana, dígame si esas dos Marías, refúteme, hermana. Haga, por favor. Sí, porque ya se está alterando. Dele, hermano. Sí, no sé si quiere que le ponga el audio. Póngalo, si lo puede poner, hermana, póngala porque ese audio está famoso. Yo creo que tiene más vistas. Ese audio debe tener más vistas que una película famosa. Ese audio va a vender más copias. El de la Biblia es Juan 3:16, donde leemos: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues bien, también ciertamente podemos decir: tanto amó María al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda. Ese es el problema de la... Salió la botecita de mi hermano Barragán. Exacto. Cuando él dice, también se puede decir, él está igualando a la Virgen María al nivel de Dios. Cuando él iguala a la Virgen María al nivel de Dios, en la parte que diga para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ser un poco flexibles en cuanto al análisis de estas palabras. Vamos a decir que lo está diciendo porque María dio a luz al Salvador del mundo. ¿Ok? María, Dios. Bendiciones, Gabriel. Dios te bendiga.
María dio a luz al Salvador del mundo, al Verbo encarnado, al Hijo de Dios. Ella lo dio a luz como una mujer judía. Después de ahí, todo lo demás que la Mariología ha creado es ciencia ficción pura. Ciencia ficción pura. Pero vamos a decir que por su amor a su fe, que vendría siendo la veneración o el culto a cualquier otro santo, y con mayor cuidado a la Virgen María, cuando ellos le dan culto, vamos a enfocarnos en ella, en la María de la Iglesia Católica. Cuando ellos le dan culto a un ser creado y lo elevan a la hiperdulia, palabra inventada por ellos para ella, están haciendo que un Dios celoso reaccione. Y nuestro Dios es un Dios celoso. Y cuando alguien le da culto a otra cosa o a alguien que no sea Dios, Dios reacciona y lo escribe lo plasma en su palabra, que es su voluntad. Éxodo 20 dice que no hay que darle culto a las imágenes. Si eran los dioses del Antiguo Testamento, Baal y esos dioses, esa es una simple excusa que ellos tienen, porque utilizan la palabra ídolo para decir, bueno, los ídolos son dioses de esas naciones paganas, pero no. Nosotros estamos hablando de las imágenes que crearon en la unión de la religión corrupta, de los cristianos corruptos que se casaron con el Imperio Romano. En esa unión, en esa sinergia, las imágenes que resultaron de esa sinergia son las que ellos le dan culto. Y por consiguiente, Dios está celoso. ¿Por qué? Porque esas imágenes creadas nuevas de esos santos y el culto que se les está dando es una prostitución espiritual para Dios. Se van en pos de imágenes que le hacen culto que Dios no aprueba. El asunto y la excusa de que, bueno, no son dioses, que esto que ustedes no saben que no son dioses, ese asunto es para niños. Ustedes mismos saben en su corazón que son estatuas de yesos y le hacen culto. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, todo lo que han creado, toda esa ciencia ficción que fue creada única y exclusivamente para elevar la figura femenina de la diosa Diana de Éfeso y hacerla aceptable, que pudiera consumir el producto tanto los paganos tanto los paganos como los cristianos podían consumir el mismo producto idolátrico. Eso lo está viviendo y se está cayendo en la generación de ahora. Ustedes pueden ver cómo el desarrollo de la mariolatría ha crecido al punto en el que va. Hermano José, ¿será posible que Dios esté contento con que se le esté dando culto a los seres creados? ¿Usted qué opina de eso? No, mire, el ser humano es idólatra por naturaleza. El ser humano es por naturaleza idólatra y desobediente. Eso traemos en la naturaleza. Cuando un niño empieza a tener uso de razón, empieza a esconderse, empieza a hacer cosas, y el niño o la niña saben que está malo. Desde los 3 años, depende cómo sea el desarrollo de la persona. Mire, cuando Dios estaba hablando con Moisés allá en el monte, y cuando Moisés baja, ya tenían el becerro de oro, ya lo estaba esperando a Moisés con los brazos abiertos. Por eso, cuando Dios allá en Números 21 manda hacer la serpiente de bronce, aquí vemos en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3, dice, Ezequías hizo lo que le agradaba al Señor, tal como hizo su antepasado David. Destruyó los santuarios sobre las colinas. Estoy leyendo otra versión. Rompió los monumentos de adoración y cortó los postes de acera.
Ezequías rompió en pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho allá en 21, Hechos, números 21, 21:8. Pues los israelitas quemaban incienso y le llamaban Nehustán. Entonces aquí nosotros vemos la desobediencia del pueblo. Durante miles de años, durante 1500 años, que es de Moisés al Señor Jesucristo, más o menos, siempre estuvieron en idolatría. Entonces nosotros no podemos incitar a la idolatría. Lo que está haciendo Urbina, lo que hizo, incitar a la idolatría. ¿Por qué? Yo vengo de un hogar católico, igual que muchos de ustedes, pero nosotros vivimos en carne propia el catolicismo, donde mi papá me hacía que yo le besara la mano al señor cura, un señor que era bien grosero, lo conocíamos como el padre Lica, era un español, yo me acuerdo de su lenguaje, de su acento, ¿verdad? Que cómo hablaba. Entonces, en mí había un conflicto, decía, ¿cómo yo le voy a besar la mano cuando él es bien grosero? Hay algo que no concuerda. Entonces, cuando allá en México, donde yo me crié, es una montaña, mi pueblito está abajo y la montaña está arriba, obviamente, está arriba de la montaña, y hay una cruz, y antes se iban de rodillas y hacían tantos sacrificios, se flagelaban, hasta la fecha hay lugares donde se flagelan. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que el señor Urbina lo que hace es promoviendo todo eso, y las personas están en México, están en los primeros lugares de idolatría, están en los primeros 5 lugares del mundo de idolatría y de brujería. Entonces, los católicos incitan, por ejemplo, hay católicos de a pie, como usted dice, que no están preparados y ven una estatua, por ejemplo, aquí cerca de donde yo vivo, un árbol, que se lo partió un rayo y de lejos se ve como la Virgen de Guadalupe. Y el árbol ya tiene veladoras, ya le rinden culto. Entonces, los católicos dicen, no, pero es que nomás es veneración. No, están incitando a la idolatría. ¿Y qué hace la idolatría? Aleja a la gente de Dios. Por eso yo digo que la Iglesia Católica odia al Señor Jesucristo, y no me voy a retractar, Betty, Mónico, no me voy a retractar de decir que la Iglesia Católica odia a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo en Marcos 9, 39 al 41, el que no es conmigo, contra mí es. Adelante. Amén. ¿Cómo está, Gabriel? ¿Estás ahí? Saludos. Bendiciones, ¿cómo estás? Saludos. Estaba viendo tu conversación. Estaba viendo la... Un momento, hermana, ¿está por ahí? Que le mandara el link al pastor Magno Lastra, él tenía algo que decirnos. Ya se lo mandé. Ok, perfecto. Adelante. Como Gabriel, estaba viendo la conversación que tenía con Rodrigo Calvo, y no me acuerdo el otro que estaba hablando, que estaba leyendo un documento en portugués. Alberto Madariaga. Alberto exacto. ¿Qué les pareció? Estaba excelente, porque ellos reconocieron en esa conversación, abriendo un paréntesis de la que llevamos ahora mismo, de que la información de la que estaban hablando podían utilizarla en su contra, dice. que alguien escuche esto. No, él lo dijo pero bueno, él lo dijo en broma, ¿no? Él lo dijo, o sea, que lo habíamos hablado y claro, lo reconocen porque es información que no es pública, es información que no quieren hablar en público, pero es historia pura. Fíjate, pero te voy a explicar algo, Gilberto, que no te conté. Fíjate, mira, tú sabes que Rodrigo es politólogo. Y se basa en las ciencias políticas y la parte económica, social, ¿no? Él reconoce porque realmente sí él estudió la historia de una forma neutral, o sea, es decir, él tiene una base histórica como la tengo yo. Por eso es que fíjate que no hubo cierto choque ni hubo nada de eso, porque relativamente nos estamos documentando exactamente igual.
¿me entiendes? Porque yo también conozco ciencias políticas y conozco filosofía y conozco partes de la historia medieval como la conoce él. Entonces, fíjate, Gilberto, que no hubo, incluso lo de la época nazi, que era más delicado, o sea, la parte más delicada y lo más sensible es la época nazi, porque fíjate que yo di un argumento que se lo dije ayer al hermano José, que muchos es decir, ahora no lo niegan, porque relativamente esos documentos fueron públicos en el año 2020 sobre la época nazi y la época del Papa Pío XII. Entonces, realmente Rodrigo Calvo sí conoce el tema, realmente lo domina y sabe que es así por la parte política. No estamos hablando de la parte teológica ni de la parte, digamos, de sesgos cognitivos que otros sufren, como el caso de otros hermanos. Entonces, no sesgamos el diálogo, sino que realmente aplicamos en base histórica. Incluso yo también reconocí que en base a las cruzadas, que claro, fueron 3 siglos de guerra, pero que él argumenta que claro, es cierto que si no existían las cruzadas, no existieron ese dominio de las cruzadas cristianas, el pueblo oriental y parte de América fuera musulmán, o sea, relativamente estuviéramos rodeados aquí de términos musulmanes y tuviéramos otro tipo de doctrina, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, claro. En ese aspecto, incluso el tema central fueron los caballeros templarios, que realmente fue también, fíjate que lo desarrollamos y como yo siempre he dicho aquí, fíjate, sí, lo que yo siempre he dicho aquí, lo que yo siempre he hablado, ha sido exactamente igual, y el diálogo que yo hice, que yo he dicho aquí, lo desarrollé con ellos, lo desarrollé con Rodrigo, y fíjate que Rodrigo realmente reconoció, incluso él reconoció lo de incluso él desconocía lo del antipapa, que era Segismundo de Luxemburgo, y eso no fue un choque. El Juan 23. Sí, porque él pensó que era Angelo Roccani. Pero yo le estoy diciendo, yo sé cuál es ese. Pero claro, él lo investiga porque él se da cuenta, porque él cree que habían 2 nada más, que fue con lo que hablamos con el hermano José de los antipapas. ¿Por qué? Porque y discutimos mucho el concilio de Constanza, porque fue muy importante. Entonces, él desarrolló el tema y fíjate, él investigó en páginas de Archiprensa, páginas católicas, y realmente la información es veraz de la que yo he dado. Incluso la bula ad extirpanda, que yo siempre lo he dicho aquí, él leyó el fragmento que era exactamente igual que el que yo tengo. Incluso el documento en portugués que yo tengo, que es el que estaba traduciendo Alberto, es el mismo. O sea, toda la documentación que yo tengo es exactamente igual de la que ellos tienen. O sea, que no vayan a decir que es una documentación, digamos, que no es verídica, ¿no? Que sí lo siguen diciendo. Claro. Entonces, el caso de que ustedes están hablando ahorita, del hermano Dante Urbina, yo dije, ayer, yo tuve una corta charla con Salvador Barragán ayer, que él me preguntó de forma objetiva, ¿no? Lo que sucede es que lo que es él y Santiago Alarcón, José Plasencia, todos ellos tienen un serio problema, porque ellos dicen que aplican filosofía, que es economista. Primero el caso de Dante Urbina, que es economista, es doctor en economía, dice que domina algo de filosofía. Fíjate, yo me puse a ver una página de él que tiene unos libros que él escribió, y fíjate que habla de la iglesia, de los padres de la iglesia. Un libro que él menciona realmente lo que enseña la iglesia católica. El gran problema es que cuando tú quieres hacer un debate con él sobre esos libros y le hablas de historia con una persona que está preparada en un sentido histórico, él te va a refutar y no va a reconocer, porque entonces está sesgado. O sea, es decir, la información que él está haciendo está sesgada. Entonces, igual que Santiago Alarcón viene una rama protestante de cinco, estamos hablando de 5 ramas diferentes protestantes, ¿ok? Fíjate que, y él debería tener un poco más de dominio, ¿no? Abierta, pero fíjate que no. Más abierta. Exacto, relativamente yo vi la conversación. Yo vi la conversación de Salvador Barragán con Santiago Alarcón, y Santiago Alarcón para mí es un pedazo de mantequilla comparado con Salvador Barragán. Voy a utilizar una falacia ad hominem porque se la merece.
Sí, primeramente, ¿por qué? Porque él da los aires de que es un intelectual, pero en realidad va en la misma ola de todos los demás garroteros, porque conocimiento no tiene. Lo que tienen son preguntas preparadas y elaboradas con sus propias respuestas, que no importando qué vaya a contestarle la otra persona, él se va a responder a sus propias respuestas de sus propias preguntas. Él está haciendo un show, un programa elaborado para él mismo. Entonces, después saca en TikTok, refuté a un protestante, saca a Salvador de que refuté a un protestante y pone el pedacito donde él hace la pregunta y no deja contestar a Barragán. Además de ser mantequilla, es un deshonesto. Y tengo que decírselo y tengo que utilizar de la falacia porque cabe con derecho hacerlo en este momento porque es una persona deshonesta. Deshonesta. Sí, 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 claro, fíjate tú que yo desde el diálogo, el debate que tuvo con él, con Salvador, yo le dije, el 80% de todo el tiempo del diálogo lo desarrolló Santiago y el otro 20% fue Salvador. Y yo siempre aplico algo que se llama la dialéctica. La dialéctica es el proceso de la cual tanto tú como yo nos acercamos a la verdad en base al tema que estamos desarrollando. Porque yo tengo una tesis, tú tienes una antítesis y entre los dos debemos desarrollar una síntesis. Y el pensamiento y el debate fluye. Y tenemos, porque no podemos estar de acuerdo. No, yo no he dicho en ningún momento que yo tengo que tener tu idea o tienes que tener la mía. Yo digo en el sentido de fluidez, ok, yo estoy de acuerdo en algo, en otros no, lo podemos desarrollar, lo podemos discutir con base, argumentos, con lógica, con razón. Si y quieres aplicar la teología, también la aplicas, no hay problema, porque la interpretación existe, ¿no? Entonces la cuestión es que claro, ellos no desarrollan, mira, yo sí, mira, incluso, bueno, a Edgar Pacheco también tengo una cierta crítica también, porque fíjate que ayer intenté hablar con él y se rehusó, entonces en los comentarios me bloqueó el comentario porque le estoy diciendo para poder charlar. Entonces estaba charlando con un amigo católico que se llama Testudo, que entonces Testudo, yo estoy diciendo, Testudo no estaba preparado de ese tema, de que estaban hablando relativamente de María. Entonces estaban hablando del tema de María y entonces fíjate que él no lo desarrolla. Y entonces Edgar Pacheco le estaba tirando tantos argumentos filosóficos que el amigo pero no entiende. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito que un católico que pueda desarrollar el tema nos dé respuesta. Nosotros tenemos semanas dando el programa y pidiéndole a los católicos alguien preparado a que dé respuesta. ¿Por qué? Porque mira, con el mismo tema de María, Dante Urbina agarra Juan 3:16 y él dice, igualmente podemos decir que esto, María, que porque de tal manera amó María al mundo. ¿Cuánto conoció María del mundo? Dime, ¿cuánto pudo haber salido María de Jerusalén para cuando ella tenía uso de razón? Entonces, María no puede conocer el mundo, María no puede conocer el corazón de todas las personas, María no puede discernir quién necesita salvación. ¿Quién es la que puede hacerlo? La figura que ha elaborado la Iglesia Católica de María. Es una figura ficticia, es un ser ontológico similar a Dios que puede hacer estas cosas. Entonces, yo necesito que una persona con entendimiento de mariolatría o de mariología pueda entrar y conversar con nosotros y que puedan hablar claramente acerca de lo que es la veneración de imágenes en el bendito Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando tú le vas a hablar a ellos de las imágenes, no porque se hizo un ángel encima de la tapa, a mí no me interesa el Antiguo Testamento para hablar de las imágenes del Antiguo Testamento. Yo quiero ver la práctica de la veneración de imagen desde Cristo en adelante. ¿Por qué? Porque no tienen un poquito de dignidad para hablar de la práctica de veneración de imágenes desde el Nuevo Testamento hasta el siglo VII con el Segundo Concilio Vaticano. No, el Segundo Concilio de Nicea. Con ese concilio, con el problema de los iconoclastas, ¿por qué hubo ese problema? ¿Por qué? Y queremos gente que en realidad sepa de eso. Entonces, si tú nos puedes ayudar con eso, mi hermano, muchísimas gracias,
Estaba escuchando la conversación de Edgar Pacheco con este muchacho que acabas de mencionar, y en realidad es como tú dices, él no tiene idea de lo que es la Mariología. Él no sabe si, él dice que María no murió, él no sabe un montón de cosas, ¿cómo te digo? También asume otro poco de cosas, y necesitamos que en realidad que nos den respuesta. Porque si no pueden dar respuesta de su Mariología, entonces, digo, ¿no? ¿Para qué los debates? Ok, mira, te voy a ser honesto. Yo te voy a ser honesto como siempre lo he sido aquí. Yo realmente el tema de la Mariología no es que no lo domine ni lo que no sepa absolutamente nada. Sí he escuchado, pero realmente no desarrollo el tema. O sea, relativamente yo no desarrollo ese tema porque es muy complejo. Es muy complejo. Y recuerda que yo hago una unión entre teología e historia, ¿no? Entonces, en la parte histórica hay algún cierto choque con ese argumento de la Mariología. No en la parte teológica lo pueden aplicar, se puede aplicar la Iglesia Católica de la forma como lo enseña. Pero el problema es que como yo aplico los dos procesos, yo voy a tener un choque. O sea, yo voy a tener un choque, así como tuve el choque de la Asunción. Entonces, el problema es que cuando una persona que domine el tema, creo que Rodrigo sí lo domina el tema de la Mariología, sí creo que lo domina. Yo no toqué estos temas con él porque realmente no me centro relativamente, porque yo me baso en documentaciones. Y fíjate, ese dogma de la Asunción de María, yo lo he dicho que es un documento innovador, es decir, es un dogma, una bula papal nueva. Lo he dicho y eso está en la historia, eso no se niega. Entonces, yo, como te digo, de esos temas, digamos, de la Mariología, e incluso porque tengo que empezar a documentarme de los primeros padres de la iglesia, porque inclusive de la dormición, de todos esos dogmas que venían después del siglo VI. Entonces yo realmente tengo que documentarme, basarme en eso para yo poder decirte a ti, bueno, mira, Gilberto, esto se cree por esto, esto y esto. Por ejemplo, lo que dijo Dante. Fíjate, Dante ahorita hizo un video de reacción, que lo atacaron, que lo insultaron, que le dijeron un poco de cosas. Yo ahorita, el de ahorita que estaba. Entonces, que voy a explicar que yo dije esto, que. Mira, cuando tú vas a hablar de ese tema, que es muy complejo, es un tema de la Virgen María, es muy complejo, es muy extenso, es complicado de desarrollar. Entonces, cuando tú tienes una idea antagónica sobre eso, tú no te vas a poder defender. O sea, en el caso tuyo, que tú tienes una crítica, que realmente que tú quieres explicaciones, no la vas a encontrar. ¿Por qué no la vas a encontrar? Porque a ese tema es muy complejo de desarrollar. Mira, entonces, tú tienes que mira, buscar lo que sucede, Gabriel, lo que sucede, Gabriel, es lo siguiente. El magisterio de la Iglesia Católica y todos los católicos se llenan la boca de decir que su iglesia tiene 2000 años. Y si con una tradición de 2000 años no pueden explicar una guayaba, no vale la pena esa religión. ¿Sabes a eso es lo que me refiero? Mira, si con tantos años no tienen forma de explicar lo que predican, la religión no sirve para nada. Esa es la forma en que yo lo veo. ¿Por qué? Porque metodológicamente y con todo el estudio y con toda la preparación, con todo, con toda la retórica y todo lo que quieran utilizar para poder dar bien el mensaje, y no pueden hacerlo de tal manera de que la gente lo acepte, entonces simple y sencillamente la religión no sirve. No sirve. Ahí hay un Claro, comentario porque que está dice, sesgada. permítame, Antonio García dice, ¿por qué no se ve que alguien les llame la atención? Y al contrario, están respaldando, están defendiendo, están justificando esta blasfemia en el cual están poniendo al mismo nivel a la creación, que es María, poniéndola al mismo nivel al creador, que es Dios. La están poniendo al mismo nivel. Esto es lo grave. Y en lugar de llamarle la atención, decir, estás mal, corrígete en esto, es respaldarlo, justificarlo
y decir, bueno, no, es que no quiso decir esto, quiso decir aquello. Por ahí al hermano José incluso hasta le dijeron que se retracte de decir que está mal lo que él dijo. Entonces, bueno, vamos a darle ahí por ahí entra el hermano Luis Evangelista, a ver. Gracias a todos, gracias al panel, gracias al hermano Gabrielito, gracias por este pequeño aporte nada más que puedo dar. Miren mis hermanos, nada más para comentarles una cosa que desde hace años yo les he estado comentando, hoy tanto se fue el cántaro al pozo, tanto ambientan el cántaro al pozo que se quedó en algún momento ese cántaro, ¿verdad? Entonces, apaga, sí, mi amor. Entonces, sinceramente lo que dijo Dante Urbina no es algo nuevo, es una concepción que siempre se ha tenido en la Iglesia Católica. Yo fui católico y yo sé lo que piensa un católico en ese sentido. Yo sé lo que piensa y cree en un católico en los sentidos generales en cuanto a la veneración, adoración, dulia, hiperdulia, la trevo, ¿sí? Entonces, ese es un ideal que tiene el catolicismo, lamentablemente. La realidad es de que desde hace más de 8 años, casi 9 años que he estado en los debates de apología desde que estaba en Google, ¿verdad? Y luego nos pasamos a Facebook ahora en los últimos tiempos. Yo siempre he dicho que la Iglesia Católica ha sido una iglesia cuadrinitaria. Yo fui, si mal no recuerdo, de los primeros que yo siempre comenté el catecismo y nunca lo hicieron caso. Hasta hace unos pocos años que empezaron a meter el catecismo para indicar cuál es la referencia en cuanto al pensamiento católico acerca de María, ¿sí? De una u otra manera, ponen a María, ¿verdad?, al mismo nivel que Dios, no pueden negar eso. Lo que dijo Dante Urbina es ni más ni menos que el pensamiento católico. Por ejemplo, siempre le cité este versículo y hoy veo que todos los hermanos cristianos lo citan y ahí estamos viendo una parte esencial de lo que es el catolicismo. Por ejemplo, Catecismo 969, donde todos los títulos que se le dan a Dios y a Jesucristo en su contexto, se lo dan también a María. Y no solamente eso, sino que también María en este orden de ideas es sacerdotisa, porque si es intercesora o mediadora, ¿verdad? Entonces también se le considera una sacerdote. Un sacerdote tenía que ser mediador o intercesor entre Dios y los hombres. Un sacerdote hacía la mediación de Dios ante el pueblo y el pueblo ante Dios, un sacerdote. La misma manera que dice el Catecismo 969 lo hace María. No, o sea, no es algo nuevo lo que dijo Dante Urbina, simple y llanamente, pues ahora sí que tuvo que hablar o salir del closet. Salió del closet totalmente. Nada más que hoy obviamente todos los hermanos dicen, bueno, es una blasfemia eso, claro, pero siempre lo ha sido. Si ven el catecismo, siempre lo ha sido. Por ejemplo, el Catecismo 2675. Fíjense lo que dice, el segundo confía a la Madre de Jesús las súplicas y alabanzas de los hijos de Dios. Entonces, ¿en qué se convierte esto? En que María es una parte de Dios. O sea, en pocas palabras, la Iglesia Católica es cuadrinitaria. Tienen a su Madre, al Padre, al Hijo y al Espíritu. No pueden negar, porque yo he sido el único que he utilizado este término, cuadrinitarismo, porque tiene 4 entidades ontológicas en el cielo. Está la Madre, está el Padre, está el Hijo y el Espíritu. Es una entidad ontológica que han puesto dentro de la Trinidad. Lamentablemente ya en la Iglesia Católica no hay una Trinidad perfecta, sino que hay acá abajo, hermanos, y acá abajo tienen al Papa y la Iglesia Católica por si hay algún error. Bueno, eso está todavía peor porque al Papa, siendo el máximo pontífice o el sumo pontífice, que quiere decir el máximo sacerdote, hace unos días, acuérdense que estuvimos ahí platicando y yo les expuse que el Papa es el máximo pontífice y yo les decía que era el sumo sacerdote y uno de los amigos católicos dijo que no era cierto y yo les propuse por qué se llama máximo pontífice y ya no pudieron decir nada. Entonces, si se meten a la teología cristiana, se van a dar cuenta que está mal la Iglesia Católica. Ahora, la mariología en ese aspecto, para terminar, la mariología en ese aspecto, tienen que hacer teología de María. ¿Cómo es posible que puedan hacer una teología de una entidad ontológica
creacional, o mejor dicho, de una creación. María fue una creación. Decir que María entregó su hijo unigénito al mundo es hacerla omnipotente, omnisciente y omnipresente a la vez. Eso realmente ni los que empiezan en la teología creían esa cosa, no lo podían creer. Por eso, usted citó a mi hermano cuando hicieron el becerro de oro y dijo, ahí tienen a sus dioses. ¿Por qué nada más era un becerro de oro? Pero ¿por qué decían a sus dioses? Porque tenían cada uno un ideal de su propio Dios. Entonces, si X persona creía en un cierto Dios, bueno, haz de cuenta que lo que tú piensas, toma lo que el becerro de oro, ese es tu Dios. O tú crees en otro Dios, bueno, haz de cuenta que es el Dios que está en el becerro. Cada uno tenía esa concepción de su Dios y lo proponía en el becerro. Y a su vez, de una idea, sacaban que Dios era el becerro básicamente. Entonces, o sea, tenían sus ideales. ¿Y qué fue? ¿En qué acabó todo eso? En una idolatría pervertida y falsa, que es lo que está haciendo Dante. Pero no solamente Dante, eso ya viene desde siglos atrás y lo vivimos y lo estamos viviendo en cada momento cuando hacen una veneración a cualquier tipo de entidad ontológica, si le podemos llamar así, a los más de 7,000 santos santos que tiene la Iglesia Católica según Martirologio Católico. Adelante, mis hermanos. Mano José. Sí, yo quisiera leer unos cuantos textos bíblicos aquí para que, y estos textos refutan a Dante Urbina. Lucas 2:46. Después de 3 días lo encontraron en el área del templo al Señor Jesús cuando tenía 12 años, sentado con los maestros. Los estaba escuchando y les hacía preguntas, y todos los que escuchaban quedaban impresionados por el entendimiento y sus respuestas. Y sus padres quedaron asombrados cuando lo vieron. Y su mamá le dijo, o sea, María, su mamá le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu papá y yo te hemos estado buscando y estamos preocupados por ti. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Entonces aquí vemos todo lo contrario a lo que dice Dante Urbina, que él le dijo, porque tanto amó María al mundo. Entonces, no, María no sabía nada. Y no estamos en contra de María, ni somos antimarianos, sino que la Biblia no le da el lugar que la Iglesia Católica le da a María. Sigo leyendo. Versículo 49 dice, Jesús le contestó, ¿por qué tienes que buscarme? ¿No sabes que tengo que estar yo en los negocios de mi Padre? Versículo 50. Pero no entendieron su respuesta. O sea, Jesús, José y María no entendieron la respuesta de ese niño de 12 años que era el Señor Jesús. Otra vez. Pero no entendieron su respuesta. Y después regresaron a Nazaret y Jesús les obedecía a su madre y reflexionaba sobre todo lo que vio. Entonces, y el niño crecía en estatura y en sabiduría y Dios y todo era bueno ante todos los ojos. Entonces aquí lo que está diciendo es que María no sabía los propósitos de Dios. Y también vemos en Mateo 12, 46 al 50, donde van y lo buscan y le dicen, tu madre y tus hermanos te buscan. O sea, a María no la menospreciamos. El lugar que le damos nosotros, los cristianos evangélicos, es el lugar que le da la Biblia. Adelante. Nosotros podemos ver desde el año 634, cuando la Mariología empezó, en el concilio de Éfeso. En el concilio de Éfeso se dio, dice la historia, por que ya había una iglesia, ya habían hecho una iglesia que se llamaba María Madre de Dios. Y ahí empezó el problema de Cirilo con el otro. ¿Ok? Entonces, Cirilo, cuando termina, le hacen no fue algo honesto, al otro lo juzgaron antes que llegara, ni que diera por lo menos su defensa, ni por qué había escrito las 2 cartas para evitar que se llamara Teotocos.
Dice Cirilo: Dios te salve María, Madre de Dios, Virgen, Madre, estrella de la mañana, vaso virginal. Dios te salve María, Virgen, Madre y esclava virgen, por gracia de aquel que de ti nació, sin menoscabo de tu virginidad, Madre, por razón aquel que llevaste en tus brazos, alimentaste con tus pechos, esclava por causa de aquel que tomó forma de siervo, entró el rey en tu ciudad y, por decirlo más claramente, en tu seno, y de nuevo salió y quiso, permaneciendo cerradas tus puertas, ha concebido virginalmente, divinamente has dado a luz. Divinamente has dado a luz. Entonces, desde ese año, ellos han empezado a crear la figura de esta María a la cual ellos tienen que venerar. Cada vez que van a hacer algo, es añadiéndole más, acrecentando como la bola de nieve, engrandeciendo y engrandeciendo cada vez más acerca de lo que es la persona de esta María de la Iglesia Católica. La María judía dio a luz, parió un niño de unas 6, 7, 8 libras, ¿ok? Lo dio a luz, lo crió, estuvo con él en su muerte a los 33 años, y eso es lo que nos cuenta la Biblia. Una mujer natural, humana, amante, amorosa de su hijo, pero lo que la Iglesia Católica ha creado de ella, ni el mismo cristianismo del siglo I lo habló de ella. Ahora, ellos se jactan de tener una tradición, la cual es inexistente, no la encuentras en ningún lugar. ¿Cuál es la excusa de decir de tradición y hablar de un magisterio infalible? Es porque necesitan una excusa para seguir añadiendo e inventando cosas a esta revelación de la mujer esta que ellos están creando. Bueno, no mujer, este ser divino femenino. Desde que Diana tuvo problemas, mira, cuando el Imperio Romano, Teodosio da el dictamen, el decreto de que ahora la religión cristiana trinitaria, de acuerdo a como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro la habían predicado en el edicto de Tesalónica, el país o el imperio entero, que eran más de 5 millones de habitantes, eran paganos que adoraban a Diana y en toda Asia, y tenían muchísimas diosas femeninas. Cuando entró el cristianismo, dime Gabriel, ¿qué le ofreció el cristianismo? El cristianismo le ofreció al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Busca una figura femenina por ahí. Por eso, en Éfeso, de acuerdo a la tradición escrita que está en el libro de Hechos, que dice que ellos estaban dispuestos a hacer una revuelta porque el culto a Diana le deja mucha ganancia. Eso fue en Hechos. 300 años después, ahí mismo en Éfeso, ese mismo pueblo estaba revuelto porque le iban a quitar a Diana de los Efesios, le iban a cerrar el templo, que era una de las 7 maravillas del mundo, y el problema social, que es lo que debería estar analizando Rodrigo Calvo, era el problema social de la época en Éfeso en el siglo IV, cuando desarrollaron esa Teotocos, porque ellos estaban en busca de su madre, la madre a la quien llamaban a la gran madre, a la diosa Diana, y le dieron a su madre con un concilio de la iglesia cristiana, pero un producto que podían consumir los paganos y un producto que podían consumir los cristianos veneradores de imágenes que se estaban prostituyendo, porque eso es para Dios, darle culto a una imagen, darle culto a un ser creado, darle culto a cualquier otra cosa que no sea Dios, es una fornicación espiritual. Entonces, esto es lo que hay que analizar en la historia. El sinergismo religioso para poder apaciguar a un pueblo que tenía una sed religiosa en cuanto a su paganismo y su figura femenina. En el siglo VII, cuando se da el segundo concilio de Nicea, es porque la mamá del emperador, que su nombre era Irene, porque la diosa que ella veneraba era Irene también. Era el mismo, la diosa madre Irene, que tenía en sus brazos a un dios, y por eso era la madre de Dios, era la Teotocos. La palabra Teotocos
María no fue la primera en utilizarlo, la María católica. La palabra Teotocos ya era conocida entre todo el paganismo. Todo el paganismo tenía su Teotocos. María no fue la primera Teotocos. María fue una víctima más a la que le han puesto el título de Teotocos. Entonces nosotros necesitamos que Dante Urbina y el resto de los católicos que practican la Mariología, tengan un poco de caballerosidad y nos expliquen a nosotros cómo es posible que quieran igualar a un ser creado con el Dios omnipotente. Porque yo no acepto, yo no acepto que me vengan con la bajeza de que Cristo comparte su gloria. Y como Santiago Alarcón, Cristo comparte su gloria, Juan 17, el mismo capítulo habla de dos glorias. Dice Jesucristo, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y la gloria que tú me diste, yo les he dado. ¿Cuál es la diferencia? Yo le digo a Santiago Alarcón, que es una mantequilla, que me diga cuál es la diferencia en Juan 17, cuando él dice glorifícame al lado tuyo con la gloria que yo tuve antes que el mundo fuese. ¿Cuál es la diferencia de la gloria que me diste yo les he dado? ¿Cuál es la diferencia en esas dos glorias? Pichón de teólogo. Voy a buscar agua, me siento la garganta seca, ya regreso. Mira, yo estaba revisando ahorita. Yo estaba revisando ahorita ese concilio que está diciendo el pastor. Ese lo convoca un patriarca ortodoxo, ¿no? Eso es lo que estoy viendo que... No lo convoca el patriarca, lo convoca un emperador. Fíjate tú, que no es lo mismo. Una cosa... Pon el micrófono. Ajá. Ese fue uno de los concilios que fue en el Oriente Medio todavía, cuando todavía estaba en Constantinopla, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, yo estoy viendo aquí, o sea, relativamente lo he escuchado, pero no lo he documentado, pero lo estoy viendo así por hojitas, por pedacitos, ¿no? Fíjate que habla de Teodosio II, que era el emperador, ¿no? Sí, no estás hablando estás hablando tú del año 380. 400, del año 431. 431. Ese que yo estoy basándome, ese que está diciendo él, ese que está diciendo el pastor. En siglo V, fue el concilio, ¿no? de Éfeso, concilio de Éfeso. Pero fíjate, está explicado, mira. Dice, es el concilio de Éfeso, el anterior fue el concilio de Constantinopla, el primer concilio, y el que le siguió fue el concilio de Calcedonia. ¿Estoy equivocado? No, ¿verdad? El que está mencionando el pastor es ese. El concilio de Éfeso, que antes era el concilio de Constantinopla, que fue el primer concilio, y luego, sí, el concilio, cronológicamente, que es el concilio de Calcedonia. ¿Me entiendes? El concilio de Éfeso es el que dogmatiza a María como Madre de Dios, que fue el emperador Teodosio. Ese mismo. Es el Teodosio II. Es el que te estoy diciendo. O sea, Teodosio II, Teodosio II, fíjate, mira, te lo voy a explicar por qué. Porque fíjate tú que habla de, dado que la terminología no era clara y los ejemplos y explicaciones variaban, por otro lado, las teorías explicadas en la escuela de Antioquía no tenían mucha difusión, pudieron pasar desapercibidas hasta que Nestorio las dio a conocer con motivo de la denominación de la Virgen como Madre de Dios. Es lo que tú estás diciendo, el tema dogmático, ¿verdad? ¿A esto tú te estás refiriendo, hermano José? A esto. Ok, vamos ahí. Lo que tú dijiste, lo que está diciendo el pastor, es que relativamente toman otras mitologías. En el caso de, creo que fue otro que también, no recuerdo, la mitología griega, tengo que buscarte, ¿no? Que también tenía una madre igual, que el hijo había tenido un hijo divino, o sea, yo no recuerdo, tengo que ver cuál de las mitologías. Escucha, entonces, me estás diciendo que el patriarca Cirilo de Alejandría fue el que presidió el concilio, ¿no?
El tema que se estaba discutiendo era el nestorianismo. No, O sea, en ese concilio de Éfeso- Nestorio y Cirilo se presentaron ante ¿Ah? Nestorio, Cirilo y el obispo de Éfeso se presentaron para discutir el tema ante el emperador. Pero a Nestorio lo atacaron físicamente y Nestorio nunca pudo defender su caso. Ah, ok. Pero ¿quién era el obispo? ¿Quién era el obispo? ¿Quién fue? El obispo de Éfeso. Sí, ¿quién fue? Ahí No, es, el obispo de Éfeso fue el que lo atacó personalmente. hay un comentario ¿Quién ahí fue? de Gustavo Macha que dice, con todo respeto, y lo dije antes, pero dudo mucho que remuevan a María de nuestros corazones. Y esto es tristemente de lo que se trata. Dice, la misma escritura dice que no se pueden tener dos amos. No se puede tener dos amos porque con uno va a quedar mal. Y este es lo que por tus frutos se van a dar a conocer. No son cristianos. Con este comentario queda claro que los católicos no son cristianos. El lugar que ocupa el corazón, por eso dice que dice, cuida tu corazón, cuida tu corazón. Si el corazón del católico está lleno de María, no hay lugar para Cristo. Dios no comparte su gloria con nadie. Y aquí con esto de Dante Urbina y lo que dice Gustavo Macha, está clarísimo que están compartiendo la gloria de Dios con su creación, dándole ese reconocimiento y esa gloria a María. Decir que de tal manera amó María al mundo que dio a su hijo. Le están quitando la gloria a Dios para dárselo a María. Por eso, al que a dos amos sirve, con uno va a quedar mal. Y aquí están poniendo a María en lugar de Dios, quitando, torciendo ya las escrituras, quitando, y realmente que si realmente los católicos fueran dueños de la Biblia, ya hubieran quitado todo. Ya le hubieran quitado toda la gloria a Dios, toda la gloria a Jesucristo, y ya se lo hubieran puesto a María. Así como estas Sí, mira, ahora va mi comentario para lo que dijo el licenciado Gustavo Macha, que con mucho respeto, claro, nosotros siempre nos hablamos con respeto, pero mira, Gustavo, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque así es nuestro Dios. En cuanto tu amor por otras cosas o por alguien más, para Dios no es posible. Nuestro Dios es un Dios celoso, el que llama que si tú tienes un corazón para alguien más de una manera religiosa, con la forma en que ustedes han elevado a María, tú me puedes decir, no es que yo la quiero como mi mamá, no. En cuanto tú la pones como intermediaria, intercesora, abogada, le das la capacidad de recibir oraciones, de recibir rezos, le das la capacidad de sacar de las almas de donde sea, le das ese tipo de cosas que solamente Dios debería tener. Ya no es amarla como una madre, ya es amarla como un ser divino. Y ahí es donde el corazón que tú dices, no podrán sacar a María de nuestros corazones, entonces tu corazón no le pertenece a Dios. El primer mandamiento, licenciado, usted lo está rompiendo con ese comentario que acaba de decir. Dios dice, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, no con un pedazo. Entonces, para Dios, darle culto o veneración a alguien que no sea Él es una fornicación espiritual, es un adulterio espiritual, es un adulterio donde tu alma y tu vida le está dando culto y veneración a alguien más que no es Dios, y eso es lo que Dios condena, y el apóstol Pablo dice, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Entonces, tú sabes que con mucho respeto te lo digo,
Eso es teología básica, 101 theology, teología básica. Es que yo reafirmando todavía lo que dice mi hermano, es que no nos debemos de espantar lo que cree un católico, es que ese es el ideal del católico. El católico desde que nace, crece y se perfecciona en la misa, porque ni siquiera en el catecismo, en la doctrina católica solamente va por encima, pues ellos tienen a María. Y hasta el mismo Papa Juan Pablo II dice muy claramente en el 84, dice, declara el mundo entero al corazón de María. A través de toda la oración de consagración repite, recurrimos a tu protección, Santa Madre de Dios. Y en el catecismo se le reconoce y se le venera como la verdadera Madre de Dios y del Redentor, como dice el 963, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Es que para eso, por eso en la misma palabra de Dios dice que probemos a los espíritus si son de Dios, o sea, probemos a las personas, probemos a las doctrinas si son de Dios. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos, no hay cavidad para nadie más ahí. Discúlpeme, Gustavo Macha, pero no hay cavidad más para alguien más que no sea Dios. ¿Qué es lo que dice también la palabra de Dios? Que puesto los ojos en Jesucristo, el cual es el autor y consumador de la fe, pero al ponerle en alguien más, está quitando ese primer mandamiento automáticamente. Entonces, el Padre en el cielo, el Hijo a su diestra y el Espíritu Santo en la tierra. El Espíritu Santo es el que viene a morar en nosotros. La autoridad completamente, el trono de Dios lo tiene ahora Dios en nuestro corazón. Pero no hay oportunidad para que María esté ahí, estimado Gustavo Macha y católicos que me escuchan. No está María, no puede estar María en el corazón o en el trono de Dios. Solamente hay un trono y nada más está el rey, y ese rey es Dios automáticamente. ¿Qué es lo que dice Colosenses 1:27? Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice muy claramente. Es Cristo que está por medio del Espíritu Santo. ¿En quién? En nosotros. No hay lugar para María. Dice 1 Corintios 2, 12, 14, dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y nos podemos pasar citando la palabra de Dios. Efesios 3, 17 y 19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Sí. Sí, sí, bueno, ahí estamos, fíjense lo que estamos viendo, ¿sí? Es clara la evidencia de que nosotros como cristianos, obviamente como cristianos solamente podemos poner nuestros ojos en Jesucristo. Ese es el evangelio, pero poner a María en nuestra forma de vida, en nuestro ilusionismo religioso, no va por ahí el asunto. Esas son doctrinas siglos después y ya lo hemos visto y corroborado a través de toda la doctrina católica, y como el magisterio, que es el Espíritu Santo básicamente, que nos da la dirección por medio de la Santa Palabra, pues obviamente deducimos que el catecismo no es palabra de Dios, es palabra de hombres. Y todo católico que yo le pregunto, ¿tú crees que el catecismo es palabra de Dios o de hombre? Bueno, palabra de Dios, dice, no, no es palabra de Dios. Ok, si no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Por lo tanto, Gustavo está creyendo en doctrinas que no vienen de Dios y son impuestas. Adelante, hermano Gabriel, adelante. Hermano Gilberto, te voy a leer lo del concilio de Éfeso que estás diciendo, ¿no? Estaba analizando ahorita lo de Nestorio y lo de Cirilo, ¿no? Que había esa disputa entre ellos porque el que estaba imponiendo el dogma era Cirilo, ¿eh? Fíjate, dice esto, ¿no? Pues no decimos que la naturaleza del verbo transformada se hizo carne, pero tampoco que se transmutó en el hombre eterno, compuesto de alma y cuerpo, sino más bien que habiendo unido consigo el verbo según hipóstasis o persona, la carne animada de alma racional, se hizo hombre de modo inefable e incomprensible y fue llamado Hijo del Hombre, no por sola voluntad o complacencia, pero tampoco por la asunción de la persona sola, y que las naturalezas que se juntan en verdadera unidad son distintas, pero que de ambas resultan en un solo Cristo e Hijo, no como si la diferencia de las naturalezas se destruyera por la unión,
sino porque la divinidad y la humanidad constituyen más bien para nosotros un solo Señor y Cristo e Hijo por la concurrencia inefable y misteriosa en la unidad. Porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Pero hay un problema, que Nestorio decía que hay muchas creencias sobre esto, ¿no? Que habla sobre de que ella es madre de Jesucristo, o sea, madre de Dios en el sentido por la naturaleza humana. Porque fíjate que la Iglesia Católica hace una comparación, ¿cómo se llama? Dos formas. Es decir, la Iglesia Católica se enseña que es madre de Dios porque es madre de Jesucristo, que es Dios por divinidad y por humanidad. Eso es lo que enseña la Iglesia. O sea, yo te estoy leyendo el fragmento del concilio que tú estás mencionando. Sí, porque fíjate sí, yo lo entiendo. Te estoy mostrando lo que dice. Y yo estoy dispuesto a debatir con cualquier católico ese concilio en particular, porque ¿qué tiene que ver con las dos naturalezas? Te iba a decir algo, Gilberto, disculpa. Mira lo que dice al final, la reflexión de aquí, para que entiendas. Mira, dice así: la solución no satisfajo a ninguno y ambos comenzaron a hacer presión sobre el emperador. Consta que Cirilo sobornó a autoridades imperiales. Teodosio finalmente mandó a publicar las decisiones del concilio, confirmando la condena de Nestorio, enviándolo al monasterio de Eutropio y nombrando un nuevo patriarca de Constantinopla, Candiniano. Dado que Nestorio continuó publicando obras y difundiendo su idea, fue trasladado a diversas prisiones hasta llegar a Egipto. Allí publicó todavía el libro de Heráclides. Fíjate que la postura de Nestorio era en el sentido humano. Es decir, se toma la enseñanza como humano, no como divino. Entonces, fíjate que ellos hicieron las dos partes y es por eso que no hay acuerdo. Creo que el que le sigue es que lo determinan más, pero aquí fíjate que no hubo acuerdo y no se aplica la unanimidad. Yo entiendo, esa parte de la historia solamente cuentan la de Cirilo, porque Cirilo fue el que quedó pegado con el emperador y el obispo de Éfeso, que era el que quería que le arreglaran la situación del pueblo, porque la gente de Éfeso, si desde Hechos ellos iban a hacer una revuelta y políticamente ellos no iban a dejar que se le quitaran a su diosa Diana, ellos querían que le arreglaran ese problema. Y el cristianismo no le podía ofrecer ni una figura femenina. Ahora, que las dos naturalezas de Jesucristo sean presentadas en una discusión, ¿qué tiene que ver la palabra Teotocos con esa discusión? ¿Acaso en la Biblia no se puede presentar las dos naturalezas de Cristo? Si cuando nosotros tenemos en Levítico 16, para hacer el sacrificio de la expiación se necesitan dos corderos. Uno que se libera a Azazel, que se llama y el otro que es degollado. A uno se le ponen los pecados encima, como Isaías 53, y el otro es el que se mata. Esas son las dos naturalezas de Cristo. Entonces, ¿por qué se tiene que inventar o por qué se tiene que adoptar una palabra pagana que ya la tenían todas las teotocos de todo el paganismo, de todo el paganismo del imperio? Ya todas las teotocos existían. ¿Por qué se le tiene que poner esa palabra a la madre de nuestro Señor Jesucristo cuando era una palabra que conocían con Diana, que conocían con Nefertiti, que conocían con todas las diosas de Grecia, con todas las diosas ya conocían lo que era la Teotocos en griego? ¿Por qué entonces se pelea cuando en la Biblia se puede mostrar las dos naturalezas sin necesidad de ponerle un título a la madre de nuestro Señor Jesucristo? Ese concilio de Éfeso son puros cuentos chinos, excusas nada más para empezar a elevar su figura femenina, para empezar a elevar esa figura femenina que hoy día es ontológicamente lo que ustedes tienen como una diosa más en el panteón del Vaticano. Y da como resultado dar esos cambios de Juan 3:16. De Dante Urbina.
De Dante De da- Urbina. el- Acá hay un comentario dejé ahí de Algomín, dice, ok, dice. Entonces los evangélicos no pueden amar a nadie más con el corazón. Estamos hablando de Ay, un mira. amor ágape. Sabemos que hay Ay, tres: sí. amor ágape, el amor eros, el amor filial. El amor filial es el que se le da a la familia, a los amigos, a los hijos. El amor, pues eros es a la pareja. No vas a amar a María, ¿con qué amor lo amas? Vamos a ver, ¿con qué amor ama? ¿Amas a María con un Claro. amor eros? No, porque eso es hacia la pareja, hacia el esposo, la esposa, el novio, la novia. Vas a O amar sea, a María con amor. la mejor forma que tengo para explicarle es, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿De qué? ¿Se lo dijo de hombre a hombre para que vivieran juntos y se acostaran juntos? ¿O cómo se lo dijo? No, licenciado. Sí, es que ellos tienen una ideología a veces, o sea, quieren siempre poner al texto fuera de contexto ellos. O sea, nosotros ponemos los ojos en Jesucristo porque Él es el que consuma nuestra fe, no es María. Y si vamos al catecismo, es María la que consuma la fe también. O sea, no solamente Jesucristo. El mismo catecismo quiere lidiar con la palabra de Dios diciendo, no solamente Jesucristo puede consumar la fe, también María. O sea, eso es ¿Qué el tipo de problema. amor le entregan a María? Es un amor Es ágape, es un amor divino, es un amor En el contexto religioso, se le glorifica, se le venera, se le exalta, se le hace y se le rinde culto. claro, es y que eso es nada más pertenece a Dios. Hebreos 11:26 muy claramente dice, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto, en lo propio de Cristo, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. O sea, nosotros como cristianos tenemos puestos los ojos en la recompensa. Ese es Jesucristo, no en otro tipo de recompensa que no existe. Una recompensa que al final de cuentas o al final del día, María la utilizan como una sacerdotisa. No hay sacerdotisas en el arca del pacto. No hay sacerdotisas, no existen. Eso vino del paganismo y se introdujo en las filas del cristianismo. Ese es el puro problema que hubo en la iglesia cristiana en Roma. Por eso en la carta a los romanos habla muy claramente el apóstol Pablo refiriéndose a que todo lo pagano tiene que estar afuera y lo cristiano tiene que estar adentro y no deben de sacar más de lo que está escrito, como dice en 1 Corintios 4:6. O sea, aquí hay un problema grave metiendo ideas o ideologías dentro del cristianismo, cosas que Dios nunca dijo, entonces nos crean nuevas doctrinas. Ese es el problema de hoy día dentro del catolicismo, lamentablemente. Entonces, si nos ponemos a recapacitar o recapitular lo que dice el catecismo, lo que dice la palabra de Dios, tienen que tomar una decisión. No hay de dos aguas. No pueden juntar que María es corredentora o es salvadora también en esa corredención, como dice Catecismo 969, o intercesora, como un sacerdote lo hace, como es Jesucristo. Entonces hay que poner es una piedra de tropiezo que ponen el catecismo a los amigos católicos, lamentablemente. Tienen que tomar una decisión, una de dos, no hay de dos aguas. Entonces, bueno, aquí dice que yo ya me contradije que hay que poner los ojos en Jesucristo. Bueno, eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Solamente para ser salvo, ¿qué es lo que hay que poner? Los ojos solamente en Jesucristo, no hay otra cosa. ¿Qué es lo que dice la misma palabra de Dios? Dice Hebreos 9:28, dice, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Entonces, ¿en quién hay que poner los ojos? Solamente en Él, porque es el que consuma esa fe. Por ahí en el catecismo, hermano, ustedes que saben ahí del catecismo, creo que hay una en el numeral 800 y tanto, dice que poner los ojos en María. Sí, hay una parte del catecismo también. Sí, lo hay. Correcto. El numeral 829 está ahí. Ah, bueno. Lo tienen por ahí para que lo lean ese pedacito. Sí. Voy a buscarlo. Diga, hermano. Mira, Gilberto, pero si entendiste lo del concilio, ¿no? O
sea, captaste Sí. lo que, pues, claro, tú lo dominas, pero te lo digo en el sentido porque, claro, lo tengo que ojearlo más, te digo un fragmento. Y fíjate que, bueno, yo tengo que buscar en los primeros padres Y de la mira que iglesia. Nestorio, al separarse, hay una rama nestoriana del catolicismo, creo que es la iglesia siriaca, un asunto así. Creo que sí. Sí, creo que es así. Bueno, Ok, ya tengo el catecismo. Perdón. Hable, Ya, hable, Bueno, hable. adelante, ¿Ya lo que tienen? tenga, que Sí, lo tenga. dígame. Sí, el catecismo 829, fíjense nada más lo que dice el catecismo 829. Todo el catecismo 800 en adelante pueden ver cómo cómo a María se le puede dar una deidad. Mire, la iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección. Según la iglesia católica, ya llegó a la perfección María. O sea, Dice, no, no Jesucristo. sí, no solamente Jesucristo. No, o sea, hebreo, No, Romanos. ahí dice, la iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la A perfección. la O sea, perfección. la Sí, iglesia llegó ya a la perfección así por es. la Virgen, en la Sin Virgen. mancha Ajá. ni arruga. Dice, en cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer al pecado para crecer en la santidad, por eso dirigen sus ojos a María. En ella, la iglesia ya está enteramente santa. Ahora, aquí hay que poner el microscopio aquí. Dice que los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. ¿Cómo lo logran ellos? ¿Cómo lo logra el católico? Dirigiendo sus ojos a María, poniendo su fe en María, creyendo en María. Eso es lo que dice aquí, o sea, hacen a un lado el poder del Espíritu Santo, que fue lo que dejó en Pentecostés. ¿Para qué? Para precisamente ayudar a los creyentes a fortalecerse, a poder vencer el pecado y caminar en esa santidad que moralmente no lo podemos hacer, no lo podríamos lograr como seres humanos con naturaleza caída, sino con el poder del Espíritu Santo. Miren aquí lo dice muy claramente. Entonces los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso, o sea, en esto que estoy leyendo antes, lo hacen, dirigen sus ojos a María. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de todo esto, no? Porque pues si ponen los ojos en María, entonces ya no hay que poner los ojos en Jesucristo, no solamente los ojos en Jesucristo, como dice Hebreos 12:2. Ese es lo que estamos comentando, que la Iglesia Católica dice una cosa, pero la palabra de Dios dice otra cosa muy distinta. Entonces, hay que tomar una decisión. Por eso con nosotros, bueno, yo que fui católico, yo tuve que tomar una decisión. La decisión fue muy difícil porque aunque asistía a las iglesias cristianas, a una iglesia cristiana, yo era muy complicado dejar a María, a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe. No podía dejarla. Miren, un día me levanté y dije, bueno, si Jesucristo es de Dios y la Virgen de Guadalupe es su hijo, fíjese todavía, yo tengo todavía ese recuerdo, lo que yo, cómo lo dije, y de ahí en adelante salí así, completamente de la Iglesia Católica. Dice, entonces, si la Virgen de Guadalupe es madre de Jesucristo, no creo que Guadalupe ni la Virgen María se vaya a enojar porque yo solamente creo en Jesucristo, no creo. Ese fue el parteaguas para dejar la iglesia católica, porque aún después de 6 meses de estar en una iglesia cristiana, seguía venerando a la Virgen de Guadalupe, seguía venerándola. Era muy complicado para mí dejarla. Ese fue el parteaguas para dejar al catolicismo total y absolutamente. Ese consejo que me dio básicamente Dios para poder salir. Si María o la Virgen de Guadalupe era madre de Dios, porque es lo que yo creía, es madre de Jesucristo, no creo que se enoje que yo solamente crea en Jesucristo. ¿Y qué creen? Salí de ahí. Entonces ya no puse solamente los ojos o no solamente ponía los ojos en María o en Guadalupe o en Fátima o en la Virgen del Carmen, sino que ahora ya los puse solamente en Jesucristo. Cuando yo vengo y leo la palabra de Dios, dije, hice una buena decisión. Poner solamente los ojos en ¿quién? En Cristo, quien es el que consuma mi fe, el que me lleva a la salvación total y completa y plena, por medio del Espíritu Santo, siendo sellados con el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo podemos poner los ojos en alguien más? No lo podemos poner espiritualmente en ningún lugar. Adelante, mis hermanos. Amén, así es. Hay otro comentario de Algomín que dice, entonces Pablo es un idólatra, dice, porque él dijo, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Pablo ahí se pone en medio porque no dijo directo, imítenme a Cristo. Yo no sé si María predicaba, si María andaba
andaba predicando el evangelio, que lo pongan en ese lugar, no sé cómo todo esto que le han puesto los católicos a María. Bueno, aquí vamos a responderle al Gómez con la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo dijo eso? Yo le hago una pregunta al Gómez. Él podría decir, imítenme a mí. El Papa podría decir, imítenme a mí. Dice así la palabra de Dios. De manera que cualquiera... no, pero es 2 Corintios. Estoy en primera. Aguántenme. Soy muy lento yo para buscar, Es 1 Corintios 11:1, mi hermano. No, segunda, no. No es, yo quiero darle la respuesta al Gómez. Okay. 2 Corintios, ahora sí ya estoy aquí. Dice 2 Corintios, ¿por qué el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí como yo a Cristo? Dice, desde el 16, otra vez os digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibirme como loco, porque yo también me glorié como un poco. Dice, lo que hablo no lo hablo según lo que hablo no lo hablo según yo, sino el Señor. Dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Dice, porque de buena gana toleraría a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis a algunos. Versículo 21 dice, para vergüenza más lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo locura, también yo tengo osadía. Aquí viene lo importante, no se desesperen. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, aquí es donde empieza lo gordo del caldo. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin números. En cárceles, más en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Son 39, que son los libros del Antiguo Testamento. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio de noche, dice, y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces de peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos también. Dice, en trabajos, en fatigas, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se golpea cada día más la preocupación de las iglesias. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. Y así sigue el apóstol Pablo. Por eso dice, sean imitadores de mí, porque él sufrió, él vivió, y vemos cuando fue extraditado a Roma, desde el capítulo 23 de Hechos hasta el capítulo 28. Por eso el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, vivan, sufran por Cristo como yo viví, como yo sufrí, y padezcan como yo he padecido de Cristo. No por María. Exactamente. Adelante. Porque por ahí le estaban diciendo que Dante Urbina estaba siendo atacado, estaba sufriendo, estaba teniendo persecuciones. No, es lo que es un blasfemo. Es un blasfemo por predicar a Cristo, porque si no predicó a Cristo, sacó a Dios, le quitó la gloria a Dios para dárselo a María. Y dice que todo lo que está ahorita pasando por esto que hizo son persecuciones por predicar a Cristo. Otra gran... Él no está predicando, él está predicando a María. Y mira, y el catecismo de la Iglesia Católica es otra blasfemia. Mira, 8:29, lo que estamos leyendo, la Iglesia dice, la Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección. Ahora, la palabra del Señor, Efesios capítulo 5.
Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Dónde en Efesios capítulo 5 se habla algo de que María logra la santidad de la iglesia y la perfección? ¿Dónde? No, Yo necesito que un católico dé la cara, porque esto es un ataque directo. O sea, es como dice el hermano, o sea, que diga que Dante Urbina haya dicho hoy María 3:16, ¿ok? No es nada con lo que está escrito en el catecismo. Este es un libro mefistofélico, es algo diabólico. ¿Quién santifica a la iglesia? Jesucristo. ¿En dónde? Bueno, lo que sucede es que la iglesia de la Biblia tampoco es la misma iglesia del catecismo. La iglesia del catecismo está santificada por María. La iglesia de la Biblia está santificada por Jesucristo. Entonces, esa no es la misma iglesia de la Biblia. No es bueno, la misma iglesia de la Biblia. No es el mismo Cristo de la Biblia y no es la misma María de la Biblia. es que siempre tratan de tergiversar y siempre utilizan, si se fijan, los mismos silogismos. Ah, si Pablo hizo eso, también María. No, porque no está estipulado. Pablo era un líder. Eso es lo que no sabe. Pablo era un líder, por eso decía, ser imitadores de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un líder, está obligado. Él era el líder de la secta de los nazarenos. Así es. Bueno, pero como predicador, después de ser convertido, era un líder. Y es exactamente ese mismo liderazgo que tiene en 1 Timoteo 3:15, precisamente. A Timoteo le dice cómo se debe de comportar en la iglesia. O sea, no está hablando de una organización, no está hablando de un lugar de 4 paredes, está hablando entre los hermanos. Cuando dice cómo debes de comportarte en la iglesia, está hablando de los hermanos, cómo debes dar ese testimonio de fe, ese comportamiento, ese caminar con Cristo. Y es lo mismo que dice que si ustedes deben ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. O sea que no era, por eso dice la Escritura, ya no vivo yo, sino que Cristo que vive en mí. No van a ser imitadores de Pablo en todo lo que hace humanamente hablando, sino espiritualmente. Por eso no pueden entender ellos eso. Entonces, no podemos ser imitadores de Miriam en el sentido religioso católico, pero sí en el sentido de Lucas 1:47. Hágase en mí como siervos, como doulos, como esclavos por amor. Entonces, en ese sentido, Miriam, la que fuera madre de Jesucristo, y nosotros somos iguales, consentimos lo mismo. Exactamente, imitamos lo que Cristo ha hecho en ellos para nosotros también hacerlo igual y convertirnos en los mismos parámetros que tiene Jesucristo en nosotros. O sea, no podemos, ¿cómo vamos a ser imitadora de María si no habla de eso en ninguna parte de la Escritura, ser imitadores de María? No lo habla. Que han puesto a la Iglesia Católica a través del catecismo una María que no es la bíblica es otra cosa. Ese es algo más delicado. Entonces, nosotros siempre hacemos lo que Cristo nos quiere que hagamos. Punto. No hay de dos aguas. Amén. ¿Sí? Hasta Amén. ahí le dejo. Adelante, mis hermanos. Amén, así es. Bueno, ya tenemos 2 horas de estar transmitiendo, hermanos queridos. Si alguien quiere decir algo más, despedirse, como diría el hermano José, yo me estoy despidiendo. Saludos. Mira, Gilberto, gracias por, Ajá. ya que cerraste el tema, ¿no? Gracias por ver el video, de verdad. Espero que te haya servido de algo, sí, algo Así, claro, como no. Algo que desconociste, si lo que viste en el video. Fíjate que de todos modos, bueno, yo tengo muchas más documentaciones de esas épocas, y fíjate que yo le dije al hermano José para desarrollar un tema muy interesante, que es el tema de Carlomagno. Y fíjate que nosotros el lunes hicimos un paréntesis con Rodrigo Calvo, que hablamos de la época de Carlomagno y la fundación de los estados pontificios, que es muy importante, porque, y de ahí vamos a tocar el tema
varios concilios, que creo que vamos a basarnos en el concilio del dogma de la Asunción de María, que está por esos laditos de esa época, y la época de Carlomagno, lo que es el factor fundamental de él, del Sacro Imperio Romano, de todo lo que tú dices del paganismo, porque relativamente él contrarrestó el paganismo del norte de Italia, porque los sajones eran relativamente paganos, y entonces digamos como que claro, es más largo y es extenso, pero claro, hay que hacerlo corto. Yo quiero que nos metamos en una conversación, ¿cómo te digo? Escolar en cuanto a los primeros 1000 años antes del cisma, del gran cisma, 1050 gran cisma, 1000 años. En esos 1000 años, yo quiero que desarrollemos lo que es la tradición, porque antes que la iglesia se dividiera, Oriente y Occidente, practicaban o tenían las mismas tradiciones. Y la Iglesia Católica, una de sus bases es la tradición. Si ellos tenían la misma tradición por los primeros 1000 años, ¿por qué vienen las diferencias entre las dos, Occidente y Oriente? Si tenían la misma tradición, ¿cuál de las dos es la que se ha desviado de la tradición desde esos 1000 años? Bueno, sabes, Gilberto, que lo que yo dije ahorita del Sacro Imperio Romano Germánico, tuvo mucho que ver eso. Recuerda que el Sacro Imperio Germánico fue en el año 900 y pico, 900, no me acuerdo el piquito. No, fue un poco después. No, antes. El Sacro Imperio Romano Germánico fue antes del cisma oriental. Antes del cisma oriental, por eso lo estoy diciendo. ¿Ok? Y entonces ahí, por eso es que tú hablas del cisma, de la separación, porque relativamente tuvo que ver esa fusión con el rey Otón de Alemania. Porque recuerda que había una cierta división del paganismo con las conversiones de Sajonia y de esas partes de Alemania. Entonces fíjate que relativamente muchos no estaban de acuerdo que se uniera ese imperio con Roma también, porque había unas prácticas que se estaban aplicando de Sajonia, de esas partes paganas que todavía había como una secuela, o sea, es decir, había pequeñas secuelas de lo que se enseñaba del paganismo, y eso es lo que hizo Carlomagno, que lo erradicó completamente. Pero aparte de eso, cuando se funda el Sacro Imperio Romano Germánico con un papa que relativamente, el gran problema es que el Papa Juan II es el que implementa, se une con él, pero resulta que él tenía prácticas paganas. Entonces, claro, tengo que ver los concilios, por lo menos el concilio de Sutri, que tengo que analizarlo muy bien, porque hablan de unas prácticas que lo que tú estás diciendo, que es lo que cisma el Oriente con el Occidente. Por eso es que tenemos que estar claros de lo que estamos hablando. Entonces, a eso que tú dices muy cierto, por eso es que yo quiero desarrollar el tema de Carlomagno y quiero desarrollarlo para que podamos entender eso que tú dijiste. Por eso es que relativamente, claro, el hermano José desarrolla temas históricos excelentes, pero tenemos que entender eso y si tuvo que ver eso. Por eso es que el concilio que tú dijiste ahorita de Éfeso, el concilio de Éfeso, que lo convoca otro emperador. Fíjate que los concilios que convocan los emperadores siempre son cismáticos. O sea, relativamente los que convocan ellos, hay problemas. Ahí no hay acuerdo. Entonces, ahí donde tenemos el gran problema, y entonces tenemos que tener la idea de desarrollarlo bien, porque relativamente muchos no aceptan, y entonces se cierran, y entonces no captan del por qué. Mira, a los católicos de ahora hay que preguntarle con qué concilio es que ellos concuerdan. Yo concuerdo, como se lo dije a Alberto y a Rodrigo, yo concuerdo con el concilio de Trento. ¿De Trento? ¿En serio? Claro. ¿En serio? ¿Tú eres trenteño? No, yo te hacía más como Segundo Concilio Vaticano, yo te hacía más como del lado acá, ecuménico. Ahí va. Escúchame, va más ecuménico. Escúchame, ya te voy a explicar, ese es el problema. No puedes comparar el Concilio Vaticano II con el Concilio de Trento. No lo puedes comparar. Por eso te digo, porque fíjate tú que el Concilio de Trento ¿Tú qué dices? Que se oponen el uno al otro. ¿Se oponen el uno al otro? Te voy a explicar por qué. Porque fíjate que la idea, la lógica es que el Concilio Vaticano I no
no tiene pies y cabeza. Entonces, pero lo que te quiero decir es que el Concilio de Trento, yo me baso en el sentido de la unanimidad de las mismas personas, de los mismos padres, los mismos conciliadores que aplican los dogmas. Hay donde yo estoy de acuerdo, que debe haber unanimidad para poder aplicar la regla de Lehrings. Eso es lo que yo concuerdo con el Concilio de Trento. El Concilio Vaticano II lo acepto en el sentido porque se adaptan ya, digamos, más cercanía a la parte racional, a la parte, digamos, de conciencia y esas cosas, ¿no? Pero la cuestión es que si tú vas más atrás, tú vas con lo que te dicen, tú vas más atrás de esos concilios que son muy polémicos porque los convocan los emperadores, entonces no hay pie ni cabeza. Por eso es que Rodrigo Calvo, cuando estamos hablando del Concilio de Constanza, que lo convoca un emperador que era un antipapa, él no podía, o sea, lo aceptaba, pero era un choque. Lo que hay que mencionar es, mira, lo que hay que mencionar es cuáles fueron los concilios convocados por los papas. Y tú vas a ver que van a desaparecer muchos años, muchos concilios van a desaparecer de ahí, porque los concilios eran convocados por los gobernantes, no por el papa. Cuando el concilio lo gobernó un papa, entonces vamos a ver las diferencias. Pero mientras tanto, claro. ¿no? Ahí dice Gustavo Mata. Yo creo que ustedes nos fortalecen más en amar a María. Si hay algún católico que tuviera duda, el hecho de defenderla contra lo que ustedes dicen nos fortalece más. Mis más sinceros respetos y Dios les bendiga. Bueno, Macha, bueno, como usted diga, mis sinceros respetos también, pero lo que ustedes están venerando es una invención del magisterio. Eso es lo que ustedes están venerando. Y sobre todo, sobrepasando uno de los mandamientos, como usted lo dijo, estimado pastor, amarás a Dios sobre todas las cosas, nada más. Ustedes pueden amar a María, pueden amar los más de 7,000 santos y santas de martirio católico. Eso es muy su libertad, pero en el cristianismo usted no va a poder decir que nosotros no podemos dejar de amar a Jesucristo. Dos cosas muy distintas. Ustedes pueden amar a María, nosotros como lo mandó Jesucristo. El que me ama a mí, guardará mis mandamientos. Así que usted tiene la decisión, puede amar a quien usted guste, pero que quede aclarado, no diga después que no se lo dijimos, ¿verdad? Bueno, con esto nos despedimos, mis hermanos, amigos, amigas. Sí, yo también me despido. Bendiciones, gracias por la oportunidad de aquí de San Luis Potosí. Fue excelente hablar con Gabrielito, hablar con nuestro hermano Pastor, con la hermana Yadira, gracias a ti. con el hermano Juan. Gracias y yo les deseo que tengan una excelente noche. Bendiciones a todos. Hermano Amén. Luis. Sí, adelante. Hasta ahora me di cuenta que me llamo Juan. José. José, por eso, José Juan. Juan José. Juan Gabriel, no, tampoco, ¿verdad? Desde ahora te llamarás Juan. Ahora te llamarás Juan hoy en esta noche. Y por ahí había puesto el hermano en la presentación, de que, bueno, ya ve que la religión católica, pues dice que vienen de la sucesión del apóstol Pedro. Yo no sé si el apóstol Pedro, al menos yo no. Este era supuestamente el programa de hoy, mira. Lo de la sucesión apostólica, lo de la sucesión apostólica es un invento para darle poder a una sola persona sentada en la silla del gobierno en Roma. Lo querían hacer de una forma religiosa. Eso es todo. Eso es todo el asunto de la sucesión apostólica. Y también tocar el tema del sumo pontífice o máximo o sumo sacerdote. Ese también viene intrínseco ahí en esa misma plática. Pero bueno, ya será para la siguiente, que esperemos que sí se haga ese programa. Amén. Próximo miércoles. El próximo miércoles. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Exacto. Y luego le da las llaves. A ti te daré las llaves del reino. Apártate de mí, Satanás. O sea, se lo entregó a Satanás. Y se las quitó ahí. Bueno, saludos, mis hermanos. Bendiciones, buenas noches. Amén, bendiciones. Dios les bendiga, hermana Yadira, Gabriel, hermano Luis, hermano José,
todas las personas que están con nosotros, hasta Gustavo Macha, gracias por estar Amén. con nosotros todo este tiempo, Amén. gracias por sus aportes, son muy respetados para el diácono Gustavo Macha, para todos los católicos Amén. que también nos han visto, por favor, Jesucristo es la salvación, lo dijo el apóstol Pedro, Hechos 4, solo en ese nombre hay salvación, prediquen el nombre de Cristo, prediquen el nombre de Cristo, porque ahí es donde está la salvación. Que el Señor los continúe bendiciendo ricamente. Les Amén. amamos en el amor de Cristo. Gracias, pastor. Gracias, hermano Luis. Gracias, Gabriel. Gracias, hermana, a todos los que nos acompañaron. Bendiciones a todos. Y pues solamente diciendo que sí, en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Solamente Cristo, solamente Él. La salvación se encuentra en Él. Amén, amén, amén. Bendiciones. Bendiciones. Dios te bendiga. Bendiciones.